también que quisiera que se quedaran como muy precisos, y estaré atenta pues de todas las inquietudes, quejas, comentarios, sugerencias que tengan al respecto de este tema. Muchas gracias nuevamente. Y antes de iniciar, quisiera nada más pues corroborar técnicamente que se ve bien la presentación en la pantalla, y creo que sí, Y y se escucha se ve también bien. bien. Muy Perfecto, todo bien, perfecto. excelente. Bueno, de cualquier forma estaría al pendiente de que me detengas por si pasa algo y yo puedo detenerme. Muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este momento, a los que nos acompañarán de forma sincrónica, pues también muchas gracias por darse el tiempo. Sé que muchos están pues desde su casa, algunos están en contextos laborales, pero donde sé que nos escuchen y nos vean, este es parte de lo que yo les quiero compartir. Y en este tema tan complejo, que también ya nos lo decía el doctor, también en relación a la problemática del comportamiento suicida, son específicamente 5 elementos que creo que nos pueden ayudar a estructurar un poquito. Primero, tener una aproximación a este comportamiento desde un modelo de aprendizaje, que por ahí es donde voy a iniciar. Después vamos a plantear cuál es la definición del comportamiento tanto autolesivo como suicida desde una aproximación pues más conductual y muy fundamentada en todo lo que es el pensamiento científico desde la psicología, para que entonces nos vayamos aproximando a cómo abordar este riesgo desde los contextos clínicos comunitarios, porque como bien mencionaba al inicio, no solamente es como tener la información muy puntual en relación a una problemática en particular, sino que esto es lo primero que necesitamos como plataforma para después saber qué podría yo hacer en algún momento si me encuentro en alguna situación de riesgo. Sé de antemano que este espacio es un espacio limitado en el tiempo y nos va a dar la posibilidad no nos va a dar más bien la posibilidad de profundizar mucho en relación a cómo manejar esta problemática. Y bueno, hemos estado haciendo labor entre varios colegas para que ustedes también sigan empapándose e informándose un poco más del tema. Entonces, sé que desde ahí, de entrada, sí vamos a estar limitados en el manejo tal cual, pero al menos sí quiero dejarles de manera muy general un abordaje básico y que ustedes puedan tener lo último que se ha estado trabajando, lo más actualizado en relación a cómo elaborar, por ejemplo, un plan de seguridad y tener una estructura muy puntual en cómo poder intervenir en algún momento desde el manejo de esta problemática. Y para eso voy a articular estas intervenciones que hemos estado haciendo desde la comunidad, desde lo clínico comunitario, en nuestras clínicas. Algunas desde lo que he visto que trabajan desde la universidad y que me ha encantado, y con base a eso les voy a compartir un poquito la experiencia de este manejo del comportamiento suicida y del tratamiento. Aquí veo una charla, si se escuchan. Ya. Les decía del comportamiento suicida y del tratamiento también que se les da después a las problemáticas asociadas desde estos contextos clínicos, universitarios, comunitarios también. Pero creo que es lo que más nos interesa saber, que existe la posibilidad de ir aterrizando todas estas intervenciones para la comunidad con el compromiso de que todas las personas puedan tener el servicio o la atención, como se mencionaba, tanto efectiva como lo más oportuna posible para disminuir el riesgo de una muerte por suicidio dentro de nuestra comunidad. Y bueno, sin más, nada más planteándonos el panorama general, voy a iniciar con este primer tema de definir el comportamiento autolesivo y suicida desde la ciencia conductual. Creo que eso es lo principal, un principal elemento de aportación a lo más actualizado en materia de comportamiento suicida. ¿Por qué? Porque muchas veces se considera que desde el análisis de esta problemática estaba muy articulado que con solo entender
cuáles eran los factores de riesgo y también de protección, por supuesto, asociados a la presencia de este comportamiento, pues ya teníamos como el camino muy recorrido. Sin embargo, esta aproximación a estos factores de riesgo y de protección se quedaba muy, muy limitado en el entendimiento porque siempre había diferentes casos o situaciones que parecía que no embonaban muy bien. Esta parte de cuáles son los factores de riesgo que sí en teoría si los disminuíamos, tendríamos que evitar esta problemática, pero se seguía presentando y se seguía presentando de manera independiente estos factores de riesgo y también veíamos que muchas veces había todos estos factores y las personas no desarrollaban este comportamiento. Entonces, desde ahí, el planteamiento más actual, desde la ciencia conductual muy focalizada a todo lo que tiene que ver con el pensamiento científico, es tratar de entender cuáles son las consecuencias, las causas, los antecedentes, los consecuentes en relación a que una determinada conducta se presente. Entonces, estos son como los elementos centrales que nos ayudan a colocar este entendimiento del comportamiento autolesivo y suicida de una manera que no solamente nos permita conocerlo mejor, sino aproximarnos también a su manejo, a su abordaje e idealmente a su prevención. Entonces, partimos del hecho de saber de que todo lo que existe es la consecuencia de un evento o de un conjunto de eventos que precedieron a una situación muy particular o en particular, a que esa conducta precisamente se presentara. Y bueno, sabemos también que la realidad es que es un sistema muy complejo, ¿no? Cuyos elementos no pueden entenderse de manera aislada. Esto es muy importante porque muchas veces nos preguntan o nos preguntamos, pero ¿cuál es la razón? O sí, pero sí, como ¿cuál es la razón con base a la cual las personas, ya sean adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores, llegan a presentar este tipo de comportamiento? Por ejemplo, autolesivos, ideación suicida, intentos. Entonces, por ejemplo, queremos buscar una respuesta para múltiples situaciones y es muy complejo entenderlo desde ahí. Siempre, cada vez que alguien nos pregunte esto, en lugar de irnos en tratar de entender las generalidades, tenemos que identificar, y más como nosotros que somos, quizás muchos de ustedes que están dentro del estudio de este comportamiento humano, tan complejo, pues en relación al tema del suicidio tenemos que definir y reducir el análisis de la conducta para saber cuáles son los elementos que están antecediendo para entender también la función que tiene dentro del contexto y fuera también en particular que se está presentando. Entonces, es un elemento muy, muy importante que nos va a aproximar a este modelo del comportamiento suicida con base en el aprendizaje. Partiendo de aquí, se identifica que el suicidio como un comportamiento que está contextualmente determinado, es decir, todas las conductas de esta aproximación, desde un pensamiento, una conducta es una emoción, una conducta es una acción, todos estos pensamientos, emociones, sentimientos, acciones que están relacionadas con el desear la propia muerte, están determinadas por un contexto muy particular de lo que está viviendo la persona en esta situación o en esa situación. Y es aquí donde la cuestión de la función o el elemento de la función de lo que la conducta hace por esa persona, pues cobra un total sentido. El por qué se presentan estos pensamientos de muerte o de fantasías o de deseos de dejar de querer vivir, porque tiene el total sentido en relación al contexto que esta persona está viviendo. Esto es muy importante porque fíjense que después lo vamos a retomar en una de las barreras principales de la aproximación a esta problemática, y si de entrada nosotros entendemos esto,
va a ser mucho más fácil estar abiertos a aproximarnos de una manera muy empática a lo que está pasando o le está sucediendo a esa persona en particular. Si se dan cuenta, este modelo está fundamentado en el principio del aprendizaje, que consiste en identificar el análisis del comportamiento para conocer cómo se desarrolla, cómo se mantiene y se generaliza cualquier tipo de comportamiento. En este caso serían las autolesiones, las ideas, las fantasías y los intentos de suicidio. Y entonces aquí hay que preguntarnos siempre, ¿por qué se presenta? ¿Por qué se mantiene? Para que entonces podamos generar estas líneas de acción que nos ayudan a prevenirlo. Entonces, con base en esta aproximación, también uno de los elementos fundamentales es identificar cuáles son estos principios psicológicos subyacentes que se mantienen a lo largo del tiempo dentro de la historia de la vida de la persona. Esto es lo que conocemos pensando en el término de factores de riesgo o lo que conocemos como factores de riesgo distales, factores de riesgo del desarrollo, aquello que se fue dando a lo largo de la historia de la vida de la persona que pueden bajo ciertas condiciones generar una crisis. Esto que conocemos como una crisis suicida o una crisis emocional con alta intensidad que puede colocar una plataforma en la cual la persona se pone en riesgo o intente quitarse la vida. Esto es muy importante porque aquí influyen dos elementos: la historia del desarrollo de las problemáticas, los factores de riesgo distales, que son múltiples, que ustedes saben que tienen que ver con elementos de la propia vida de la persona, en su infancia también, y la manera en cómo adquirieron ciertas habilidades para resolver las problemáticas. ¿Cuál es el éxito de esta aproximación a la resolución de problemáticas que han tenido? Incluso factores de personalidad asociados, por supuesto, a algún tipo de alteración mental que también puede estar sonando a estos factores de riesgo distales y luego lo que en el momento pueden generar estos factores de riesgo agudo, que estos factores de riesgo agudo se conocen como estos antecedentes a la crisis, que también encontramos el consumo de sustancias, el tener una discusión muy seria con la pareja, con la familia, el perder a alguien, a un ser querido, una muerte totalmente inesperada por accidente y muchos factores dentro del contexto que pueden estar presentándose en ese momento y que se combinan de manera muy compleja para poder dar respuesta. La persona da respuesta a esta situación. Entonces, aquí desde este modelo podemos entender que esta crisis suicida se presenta como una estrategia para regularse emocionalmente. Muchos podríamos decir, pero ¿cómo regularse emocionalmente? Atentar contra su vida no puede ser una forma para regularse de manera funcional. Y en efecto, no es una forma que, pensándolo en materia de estrategia de afrontamiento, no es la más funcional o la más adaptativa, pero en ese preciso instante lo que la persona le permite para ella es escaparse de este malestar emocional tanto intenso que no puede seguir con él y que llega a sentir como una forma para, pues literal, evadirse de esta situación. Entonces, este método que las personas llegan a emplear para disminuir el malestar, para enfrentarse a estos eventos de vida que son tan estresantes, pues es lo que los coloca en una situación de riesgo, pero está muy vinculado a este déficit de habilidades que le permitan encontrar otras maneras para aproximarse a esta situación sumamente dolorosa que para muchos de ellos, y bueno, aquí que se nos puede abrir, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de plantear un manejo como primer elemento, y ahorita vamos a hablar de eso, y posteriormente un tratamiento que está muy orientado entonces a adquirir estas habilidades que en ese momento la persona no está pudiendo echar a andar, porque también es cierto que a veces muchas de las habilidades las tienen
pero hay situaciones que nos paralizan y entonces hay que hacer una situación de esa línea tan vital para la persona que en algún momento determinado eh, el manejo por eso es tan importante y posteriormente viene esa parte de tratamiento. Eso nos va a permitir, una vez que disminuya el riesgo agudo, trabajar con estas problemáticas que también persisten y que también nos van a ayudar a que el malestar de la persona se vaya ajustando en relación a cómo puede enfrentarse de una manera distinta a lo que está viviendo. ¿Cuál es entonces la gran ventaja de tener esta aproximación durante las últimas décadas, les diría yo, en otros países que se ha hecho mucha investigación clínica al respecto? Es que tenemos evidencia que nos dice que aproximarse al comportamiento autolesivo y al comportamiento suicida, desde este modelo está realmente comprobado que disminuyen las muertes por suicidio, por un lado, pero sobre todo que promueve el hecho de que la vida de la persona busque y genere alternativas de qué tipo de vida quieren vivir, y eso es, creo, uno de los elementos también muy importantes, porque no solo es la contención para la reducción de las muertes, sino que las propias personas generen estas alternativas tan importantes y aunque yo considere que mi vida no tiene sentido, puedan encontrar motivos para continuar con una vida que sea valiosa para ellos. Entonces, creo que esto es lo que aporta todo lo que es la aproximación conductual contextual de manera actual para lo que es el manejo del comportamiento autolesivo y suicida. Y bueno, siguiendo con estos elementos para concluir esta parte de la definición, estos elementos es un esquema que hemos empleado y que creo que nos ayuda mucho a identificar incluso qué es esto de las autolesiones y qué es esto del comportamiento suicida y por qué lo separamos, porque hablamos de esto como si fueran cosas distintas, porque además a lo mejor para algunos en el entendimiento global no sea tan útil diferenciarlos, pero aquí quienes nos dedicamos en la parte clínica es de mucha utilidad diferenciarlos porque todo tiene que ver con riesgo. Eso es muy importante. No hay que minimizar ningún elemento aquí presente para decir, esto es un riesgo leve. Riesgo es riesgo. Sabemos que hay diferentes niveles de riesgo. Nosotros manejamos 4 en particular: el riesgo leve, el riesgo moderado, el riesgo alto y el riesgo inminente. ¿Cuándo es un riesgo inminente? Y empezaré por el último. Cuando la persona está a punto o ya intentó incluso terminar con su vida. Y eso implica que evidentemente ya hay una autolesión severa o ya se cortó o ya intentó, no sé, X cantidad de formas para lastimarse. Y entonces aquí es cuando tenemos que actuar con base a los diferentes niveles de riesgo. Entonces, lo importante para nosotros los clínicos que nos dedicamos a este tema es saber el nivel de riesgo para poder identificar el tipo de abordaje que voy a tener, que voy a implementar, pero el riesgo es riesgo. Entonces, no importa, aunque sea un riesgo leve, yo no lo voy a dejar pasar, porque muchas veces es parte de la confusión que puede estar viniendo con nosotros. Es normal, totalmente natural, pero creo que es importante por eso saber en qué consiste esto de los niveles de riesgo, en qué consiste esto del comportamiento autolesivo, que está muy asociado a todas las conductas que están relacionadas con lesiones físicas, ya sean las más comunes, que son las cortadas, pero también tenemos quemaduras. Hay personas que se golpean, por ejemplo, que se arrancan el cabello, los pellejitos que están alrededor de las uñas y que se muerden también hasta sangrarse y que no son conscientes de esto hasta que probablemente en algún momento se dan cuenta del dolor, de este dolor que están sintiendo después de haber tenido esta lesión. Pero estas lesiones, a diferencia de lo que se confunde con el intento de suicidio en relación a la autolesión, la función que es lo que la conducta hace por la persona y por qué se mantiene. Lo que vemos y que nos gusta separar a las autolesiones
por eso del comportamiento suicida, es que no tienen la intención de lograr la propia muerte. Quienes se autolesionan no tienen siempre este deseo de morir, porque cuando este deseo de morir, aunado como a estos pensamientos de cómo hacerlo, se presenta de esta manera, entonces ya no estamos hablando de una autolesión, sino más bien de un intento. Ahorita lo explicaré, pero entonces las autolesiones tienen la intención de disminuir el malestar emocional a partir de un malestar físico. Sabemos que también hay una serie de procesos a nivel bioquímico que se generan en relación al bienestar temporal, físicamente hablando, que llegan a experimentar a partir de la cortada, de la quemadura, etcétera. Entonces, también ahí hay una serie de mecanismos físicos que entran en acción y que ayudan a la persona a que tenga esta sensación de mejora temporal. Después tenemos lo que es la ideación suicida, el plan suicida y el intento suicida, desde este espectro, si queremos llamarlo así, de conductas asociadas con el comportamiento suicida. La ideación suicida va vinculado con todos estos pensamientos que son de tipo recurrente, es decir, frecuente, intensos, asociados al deseo o a la intención de morir y de lograr la propia muerte. Entonces, alguna vez tengo esto de, si quisiera morir y no despertar, eso es un pensamiento de muerte. O a veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? ¿Cómo sería la vida de mi familia sin mí? O dejar de existir, ¿qué implicaría para mí? Esos son ejemplos de pensamiento de muerte. Pero cuando estos pensamientos son frecuentes y además están asociados al hecho de no solo de morir, no porque sabemos que todos en algún momento la consecuencia de muerte, todos vamos a llegar en algún momento de nuestras vidas, pero cuando está vinculada al morir porque yo realizo algo para lograrlo, ya estamos hablando de pensamientos suicidas. Entonces, esta es la parte de la ideación suicida que se puede vincular o no a estos pensamientos estructurados que me permitan a mí identificar cómo sería o cuál sería la mejor forma para poner mi vida en riesgo para lograr mi muerte. Cuando ya estos pensamientos estructurados están presentes, es lo que consideramos como plan suicida. Entonces, no necesariamente la ideación va como en escalerita. Primero va ideación, luego la planeación y después los intentos. Esto es cuando el comportamiento suicida está muy estructurado, pero muchas veces no es así. Muchas veces hay ideación, pero no hay planeación. La planeación siempre está vinculada con esta parte de la ideación, eso sí, como componente cognoscitivo, pero después viene como lo que conocemos como intentos de suicidio. Estos intentos de suicidio vistos como conductas asociadas a estas lesiones físicas también, pero que a diferencia de las autolesiones sí tienen la intención de lograr la propia muerte, aunque sea mediante un método no letal. Esto es bien importante porque es a veces desde aquí donde se confunde el riesgo, porque puede ser que yo me tome cierta cantidad de pastillas que fisiológicamente hablando no va a tener un impacto en mí más que un malestar estomacal temporal y listo, pero si yo hice esta acción con la intención de lograr mi propia muerte, ahí el componente del pensamiento cambia, porque ya no es solamente saber si esto va a tener un impacto de verdad para lograr mi muerte, sino que yo lo estoy haciendo con la intención de quitarme la vida, y esto es lo que nosotros conocemos como intento de suicidio. ¿Por qué es bien importante esto saberlo? Porque cuando orientamos a los familiares, cuando orientamos a los profesores, cuando nos orientamos a nuestro propio equipo con el que trabajamos, es importante saber que aunque el método no haya sido letal, si la persona refiere tener el deseo de morir, se considera un intento. Entonces, este intento, por más leve que pudiera ser, es un intento y es un factor de riesgo muy importante que nos va a determinar para dónde seguir actuando con esta persona, qué tipo de alternativas tenemos que proporcionarles y después
bueno, viene la muerte por suicidio, que está vinculada, como les mencionaba, a generar este nivel de comportamiento autoinfligido, perjudicial, con la intención de morir y teniendo como resultado dicha conducta. No sé si se dan cuenta de esta aquí de manera transversal, hasta abajo coloqué una notita en relación del entendimiento del comportamiento suicida y autolesivo. Nos ayuda desde la definición para evaluar por un lado y después para tomar acciones, sabiendo por todo momento que se presenta por este déficit en el repertorio de respuestas de enfrentamiento alternativo al dolor emocional que experimentan las personas. Y acuérdense de no dejar de hacernos o dejar de hacerse esta pregunta de qué es lo que la conducta está haciendo por esta persona. ¿Le está ayudando a algo? Y saber a qué le está ayudando es muy importante para saber cómo abordarlo. Ahora pasaremos a esta perspectiva clínica comunitaria y desde ahí saber el contexto teórico en el cual nos sustentamos mucho es desde este modelo clínico comunitario, saber que existen diferentes tipos de intervención en la comunidad. Entonces tenemos la intervención en crisis, donde se presenta una situación en particular, en donde tenemos que dar una respuesta inmediata a eso, la intervención de tipo consejería u orientación en salud mental, que esto más desde la parte preventiva, que generalmente son todas estas campañas que ahorita hablaremos de algunas de ellas que están vinculadas a la prevención universal. Sabemos que hay tales problemáticas que hay que tratar de aproximarnos simplemente, preguntar, lanzar spots de información, y cuando las personas están con inquietudes, dudas, entonces se les puede dar esta orientación, consejería en salud mental, pero ya con un carácter más de prevención indicado o indicada cuando incluso hay personas que sienten, se autoidentifican o nosotros las autoidentificamos en riesgo y después tenemos una intervención basadas en lo que son las terapias breves. Entonces, ya aquí, otra vez, un tipo de intervención indicada o selectiva cuando ya hay problemáticas en particular identificadas en ellos, desde estos modelos clínicos comunitarios de aproximación, nos encontramos con tres grandes retos o problemáticas muy importantes. Primero, tiene que ver con identificar estos riesgos y factores que interfieren para que las personas, aunque se identifiquen en estos riesgos, puedan o sí puedan buscar apoyo. Y nuestra principal pregunta es, ¿qué ocurre aquí? Y lo que ocurre y lo que hemos visto en salud mental y que esperamos que esto, como hasta ahora se ha modificado al menos en los últimos 3 años de manera muy significativa, creo que de la pandemia, de las pocas cosas positivas que nos ha traído, se ha dejado ver la importancia de la salud mental, y para muchos ha sido como, ¿qué es esto, no? De la salud mental. Y creo que este tipo de intervenciones y eventos como el que tenemos ahorita nos ayudan a que el estigma vaya disminuyendo. Entonces, ese es el principal elemento de esta barrera, por así llamarlo, que interfiere y que las personas busquen apoyo, pero ya que el estigma se disminuye, que es lo que que es lo que nos encontramos, que hay una falta de accesos a salud mental general, o sea, no solo en México, en el mundo, pero lo que nos pasa en nuestro país es que además, pues sí es cierto que tenemos muy pocos vinculados con este tercer elemento, un número muy reducido de profesionales para la atención en salud mental, y además ahora quienes nos dedicamos a esto, vemos que sí, ha rebasado nuestra capacidad de respuesta. Por ejemplo, yo recuerdo durante la pandemia no tuvimos, no sé, tuvimos doble o triple jornada de trabajo durante este tiempo, porque sabemos que somos pocos y mucho menos somos quienes nos dedicamos a atender esta problemática del comportamiento suicida con base en terapias sustentadas en modelos clínicos basados en evidencia.
Entonces, esto va haciéndose así como un embudo, ¿no? La necesidad y la posibilidad de dar atención. Entonces, en relación a eso, sí tenemos, yo creo que promover mucho más esta necesidad, por un lado, de cómo profesionales de la salud mental capacitarnos con estos modelos y tratar de fundamentar la importancia de que sean modelos que tengan evidencia científica y no por querer poner información, datos en papers y revistas científicas. La evidencia científica clínicamente hablando, para lo que nos ayuda es para estar tranquilos sabiendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y eso de verdad creo que es lo que debería de ser alcanzable para todos, saber que estoy haciendo lo correcto y lo adecuado para un tratamiento eficaz y eficiente y que esto ayuda a que mi práctica clínica mejore, eh, por supuesto, y mi salud mental también, porque entonces yo sé que estoy promoviendo todas estas acciones con base a lo que tengo que lograr y sobre todo hablando de suicidio. Ahorita la importancia de trabajarlo también como grupo, no hacerlo de manera individual porque esto genera mucho burnout, incrementa el posible riesgo para nosotros a nivel profesional de desgastarnos o de quemarnos. Y el segundo reto importante es identificar una estructura de atención desde la formación, porque como en el ámbito clínico comunitario universitario, sabemos que además el riesgo es doble. No estamos solamente, nuestro principal objetivo es formar estudiantes en el pregrado, en el posgrado, pero desde la formación de estudiantes sabemos que también necesitamos que esta formación tenga un impacto en la comunidad. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí para vincular las dos cosas, no? Entonces, hay diferentes abordajes desde el cual se ha trabajado y ha funcionado muy, muy bien, desde esta metodología de aprendizaje en el servicio, también dependiendo de las carreras, y se aproxima uno a modelos similares. En enfermería se aprende mucho y tienen diferentes modelos también que está vinculado con esta lógica desde el aprendizaje en el servicio. Es una metodología que proviene, ¿no?, más en el ámbito educativo, pero lo importante de esto es generar esta forma de trabajo colaborativo en el cual por un lado se forman estudiantes, pero por otro lado se tiene un impacto en la comunidad y entonces se va generando esta estructura donde tengamos como eje central en esta formación la supervisión continua. También les hablo desde este abordaje clínico, tiene que ser tanto desde lo personal, nuestros propios procesos idealmente psicoterapéuticos. Sabemos que no podemos solicitar ni forzar que ningún estudiante vaya a psicoterapia, pero la verdad es que es algo muy recomendable y yo diría necesario, más cuando trabajamos con estas problemáticas. Entonces, supervisamos todo el tiempo a nivel personal y también profesional, porque eso nos ayuda a generar este abordaje tanto integral como interdisciplinario y además nos permite tener una claridad de dónde podemos ir. Se nos abren las vías de acción y esto es muy, muy importante, quienes deberíamos estar trabajando todo el tiempo, evidentemente enfermería, psicología, medicina, trabajo social, entre muchas otras, no solamente nosotros, sino también los más vinculados a la salud, pero en materia del comportamiento suicida, vemos que estas 4 carreras vayamos pues trabajando de manera organizada, sabiendo qué le toca a cada quien, pero sí la estructura desde lo que se plantea al desarrollar un plan de acción para manejar el riesgo, sobre todo, y luego referir a aquellos que necesitan trabajar el tratamiento dependiendo de los recursos humanos que tenemos. Entonces, este es otro reto muy, muy grande con lo que también estamos trabajando, pero fundamental para que realmente funcione. Y entonces, ¿cómo vamos considerando el tercer reto, que es lo más importante para nosotros, que es incluir a la comunidad y ayudarla a que se fortalezca desde lo que puede hacer, pensando en que la comunidad como principal fuente de cambio, esto es vital, ya que su influencia en el contexto es fundamental, porque si partimos desde este modelo de aprendizaje, que es lo que
hablamos al inicio, la comunidad que somos todos, todas, todos somos comunidad, entonces depende del momento y de la situación que yo me encuentre, pues claro que puede tener una influencia en el otro y entender la importancia que como colectivo, cómo nos podemos, ¿no?, colocar de tal suerte que la participación de la propia necesidad y experiencia de la propia comunidad nos pueda ayudar a generar ciertas acciones que nos permitan emprender en algún tipo de intervenciones en esta comunidad de manera muy específica en función de lograr cubrir las necesidades que nuestra comunidad necesita. Yo les puedo platicar de uno de los centros que se encuentra en la salida a Cuernavaca. Ellos formaron un movimiento en pueblos y colonias desde ya hace 45 años y es un movimiento que ha venido generándose desde las propias necesidades de su comunidad y que llegan a solicitar atención psicológica para los miembros de su comunidad, y es muy buen ejemplo de cómo una comunidad organizada, empoderada, clara sobre cuáles son las necesidades y cómo pueden solicitar apoyo para producir los riesgos de las diferentes problemáticas que tengan, pues es muy, muy importante. Y entonces aquí la generación de un cambio social de la salud mental es parte de lo que estamos viniendo ahora, incluso desde la estructura macro, esta reconversión que le llaman ahora, o esta integración desde la comunidad, desde la salud mental y las acciones a nivel de Secretaría de Salud. Es un proceso, yo sé, algo complejo, muy complejo, pero que se está dando y que confiamos que está vinculado también con esto, con hacer partícipe de la importancia del cambio social que se necesita tener, sobre todo en el comportamiento autolesivo y suicida, como estábamos comentando, y que consiste en este empoderamiento, primero, la importancia de reducir el estigma, dando y dotando de información veraz y clara al respecto de cuáles son las características de esos comportamientos, y por otro lado, identificar que cuando hay un riesgo, ¿qué tienen que hacer? Los pasos básicos de primeros auxilios psicológicos que todos conocemos: preguntar, escuchar, referir, y justo eso, la referencia, el derivarlo oportunamente, nos va a permitir también activar las redes y bueno, parte también de lo que la Secretaría ahora está estructurando a nivel macro, todos los elementos que ya contamos en la comunidad para poder prevenir el riesgo y las muertes por suicidio. Entonces, ¿cómo intervenir ante el riesgo desde nuestra comunidad? Y, bueno, no sé cuántos elementos fundamentales, saber qué me corresponde hacer. Sé que yo cada vez que tengo este tipo de posibilidades de compartir este tema, que es el suicidio, pongo este elemento como antecedente, que es como la papa caliente de los que nos dedicamos a la salud mental. En general, la papa caliente para todos los que, no sé, se les presenta y nos llega, es la que tenemos, ¿no?, que ir pasando y pasando, y lo que hacemos cuando se juega la papa caliente: yo te aviento a ti, al de al lado, y no me lo quedo yo, ¿no? La idea es saber qué me corresponde hacer, y la respuesta a esta pregunta es: todos podemos hacer algo, claro que sí, pero que tenemos que hacer eso lo más importante. Bueno, sí, que tenemos que hacer eso es lo importante, ¿no? Depende de dónde se presenta esta situación de riesgo, el papel que yo tengo, y con eso, en este sentido, saber si yo soy de esta parte de la comunidad, si soy padre, si soy familia, si soy amigo, compañero, profesor, directivo, o si soy un primer respondiente del equipo de seguridad o de emergencia de la institución donde trabajo, o si yo soy un agente comunitario. Mi papel cambia en función del rol que tenga en ese momento. ¿Qué acción me corresponde hacer? Si yo soy personal de salud no especializado o personal de salud mental especializado, y con base a eso, el planteamiento que hemos venido trabajando, pues es dependiendo si yo soy especialmente miembro de la comunidad en estas 4 modalidades que mencionaba, podemos hacer un manejo de riesgo de suicidio en todo momento. Yo ahorita voy a irme a esa parte, nada más decir en qué consiste, en saber que
todos podemos hacer este manejo y establecer esta guía o pasos a seguir para minimizar el riesgo agudo del cual les hablaba yo hace un momento, y después saber que si no después de esto que tengo que hacer es referir, porque puedo o puede ser que a mí me toque hacer las dos cosas, manejo y tratamiento, si yo soy un psicólogo, un psicoterapeuta clínico formado en alguna psicoterapia, modelo o tratamiento en específico, o si yo soy un médico psiquiatra con esta formación. Entonces ahí sí yo podría intervenir con las diferentes problemáticas que se mantiene una vez que el riesgo disminuye, pero si no tengo que referir esas partes de saber qué me toca a mí. Entonces, desde el manejo del riesgo, que empieza cuando yo entiendo lo que a la persona le está generando esta crisis suicida, como había mencionado al inicio, el manejo es que yo pueda identificar los elementos básicos como factores de riesgo distales y lo agudo, que me permitan entonces a mí saber cómo voy a orientar de una mejor manera, y estos pasos a seguir tienen que ver con eso, identificar cuál es el nivel de riesgo, tomar decisiones ante esto y realizar un plan de seguridad individual y con la familia, muy importante que estructuremos tanto a la persona como al ambiente. Parte de la estructura desde este plan de seguridad consistirá en proporcionar una intervención psicosocial con los familiares y ayudándoles a comprender qué es esto del riesgo y después hacer un seguimiento. Esto es muy importante. Quiero compartirles y dejarles estos 7 pasos de manera muy general. Sé que ahí tenemos que ir desglosando uno a uno, pero lo importante es que si nosotros los establecemos junto con la persona de una manera empática, abierta, pero también firme desde saber qué es lo que yo tengo que hacer. Yo sé que se presentan muchas emociones, da miedo, da inseguridad, de híjole, pero ¿qué le digo? A lo mejor si le comento, le pregunto si tiene ganas de quitarse la vida, es darle la idea y a lo mejor no la tenía. Siempre lo que se ha demostrado con evidencia que lo que más disminuye el riesgo es preguntar directamente si hay deseos de quitarse la vida. Entonces, desde esta aproximación, si yo pregunto directamente, la persona me puede decir sí, entonces aquí toca qué hago, ¿no? Esto es parte de lo que se sugiere que hagamos. No siempre estos pasos van en este orden. Podemos empezar con el sexto incluso, generar compromiso para iniciar y mantenerse en un tratamiento, por lo tanto, con vida, y después me puedo ir al primer paso, restringir o reducir el acceso a medios letales, que es fundamental como barrera o como contención, disminuir la probabilidad de riesgo, y ya después me puedo ir ajustando al cómo voy a aproximarme a generar estrategias. Aquí hay una pregunta. Ok. Que les estaba comentando, así, generar estrategias de solución no suicidas con la persona, es decir, aquí entra cualquier tipo de abordaje, solución de problemas, tolerancia al malestar, regulación emocional, y principalmente si somos psicoterapeutas, generar alternativas de qué otra cosa podría yo hacer, y si yo no soy psicólogo o clínico, entonces, ¿qué podría hacer? Desde generar estrategias de solución no suicidas que esté vinculado con buscar apoyo, cuál es la red o cómo activo mi red de apoyo. Una frase que me recuerde la importancia de mantenerme con vida, porque absolutamente todos tenemos al menos una razón para vivir. Por más, y les puedo decir ahí desde la experiencia, que muchas veces decimos que los consultantes pueden ser muy reticentes en mantenerse en el tratamiento, iniciar uno, que dicen, es que en serio yo no tengo ninguna razón, al menos desde lo que yo he vivido, al menos siempre hay una. ¿Y cuál puede ser? Cuando desde su contexto dicen que no la tienen, la entrevista que estamos teniendo con ellos o la primera aproximación que estamos teniendo con ellos, eso ya puede ser desde ahí una oportunidad de generar una razón para mantenerse con vida, porque podemos decir, bueno, y si te parece, o más bien, ¿qué te parece si realizas toda esta serie de elementos y la próxima semana podemos continuar viendo qué te funcionó, qué no, de qué manera?
y ya eso genera un compromiso. Por eso es un compromiso para iniciar o mantenerse en un tratamiento. No es un compromiso de realizar un contrato forzosamente, solo un contrato de mantenerse con vida, porque sabemos que esto funciona como una manera de contención, por supuesto que sí, pero tiene un tiempo limitado. A lo largo del tiempo no es tan efectivo el contrato que firme. O sea, si en el momento puede sí funcionarnos, pero lo que más nos funciona es que la persona genere como de manera interna esta inquietud de decir, ay, ¿en serio tú crees que yo pueda tener una vida distinta, no sé, a la que estoy llevando? Sí, claro que sí, nosotros sabemos que eso es un compromiso que podemos establecer junto con ellos y buscar otras alternativas e identificar formas de resolver cuando se presenten a cabo, ¿no? En este plan, porque puede ser, no sé, se me dificultó, no me acordé lo que me dijo, qué más tenía que hacer, porque es bien importante que este plan siempre lo hagamos de manera escrita junto con la persona y puede ser la atención vía telefónica o en chat o ver cómo podríamos hacer tal cosa. Entonces hacemos un resumen al final cuando estamos a distancia, cuando estamos en lo presencial. Siempre tenemos formatos que nos permiten darle a la persona su hoja de plan de seguridad y nosotros quedarnos con la nuestra. Si se dan cuenta, el séptimo elemento de este plan es hacer seguimiento. Eso es fundamental porque siempre tenemos que ponernos en contacto con la persona una vez que pasó esta situación de riesgo para ya asegurarnos, dependiendo de mi perfil de acción, que la persona esté recibiendo apoyo. Sé que es todo un reto, pero de manera general quería colocárselos aquí como parte de este compartir que hacemos desde lo clínico comunitario para atender esta problemática. Y también es una guía que nos permite también estructurar el ambiente. Si se dan cuenta nada más de manera gráfica, aquí estamos hablando de estas estrategias de prevención universal que les hablaba, de informar a la comunidad desde estos eventos, desde la alfabetización de salud mental. ¿Qué es esto de la salud mental? ¿Cuáles son las problemáticas asociadas a la salud mental? De ahí la salud mental tiene que ser como eje para que puedan derivar todas las diferentes problemáticas asociadas y después vienen como diferentes estrategias una vez que ya se dan elementos de conocimiento a la comunidad, pues identificamos casos de riesgo y de ahí ya tenemos estas estrategias de prevención selectiva y qué hacemos ante esto, ¿no? Y después, como parte de lo que hacemos en comunidad, formar o capacitar al personal mediante cursos, talleres, conferencias, por ejemplo, como esta, ayudarnos de manera mucho más particular a saber cómo intervenir en crisis con este plan de seguridad que les mostraba yo un poco. Eso es lo que se hace o se ha hecho en los últimos años con el personal docente. Por ejemplo, en la FES Iztacala sé que lo hacen de manera constante con estos programas de formación de guardianes, por ejemplo, y después ya específicamente con las intervenciones indicadas, no solo del manejo, sino también del tratamiento que podamos hacer cuando la persona requiere entrar en un tratamiento con mayor alcance, ¿no? Aquí les dejo la referencia por si les es de utilidad y si no, ya después se las puedo compartir con la organizadora del evento, este artículo, y nada más quisiera ir cerrando mostrándoles algunos ejemplos de las estrategias de prevención universal, por ejemplo, la alfabetización sobre salud mental y suicidio que se han hecho, hablar de los mitos, mito y realidad en relación con ese comportamiento. Con este comportamiento les presentamos los mitos y les presentamos cuál es la realidad. También hablamos un poquito de los elementos, de qué sí hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y en el no, damos la explicación muy clara del por qué, que es normal que nos pase, pero por qué no debemos de hacerlo, por qué no nos ayuda a ser efectivos en la aproximación que tenemos que hacer y mantenernos respetuosos, escuchar empáticamente, sin juicios. Este es un elemento importantísimo de manejar siempre, manejar validando la emoción de la persona, y esto es fundamental. Hace sentido con lo que les decía al inicio, porque si nosotros entendemos que este comportamiento autolesivo y suicida se están presentando en relación a todos los elementos que hablábamos
todos los elementos que tienen una función en particular, nos es más fácil validar la emoción, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, y qué es lo que debemos hacer por eso, ¿no? Evitar, disminuir, el discutir, no sermonear a la persona, no confrontarlos, porque en ese momento lo que más ayuda es ser muy validantes con la emoción y con el dolor emocional que están presentando. Ya después podemos tener conversaciones más reflexivas dependiendo de la situación y la función de la relación que tengamos. Y quiero presentarles esta estrategia que se dedica a atender a los estudiantes dentro de la universidad. Es un gran proyecto, sé que por el tiempo, bueno, me quedo un poquito corta, pero lo pueden buscar en la FES Iztacala. Todo el material para guardianes está en YouTube. Y bueno, también aquí, como les decía, también se realiza en la FES Iztacala. Se maneja un programa también en Facebook. Y bueno, ya como para ir concluyendo, pues les agradezco muchísimo. Creo que somos profesionales que sé que pasamos una mayor cantidad de horas, también ya sea los docentes, los estudiantes, junto con otras personas, pero que todos podemos detectar alguna señal de alarma que podría significar un riesgo importante, principalmente para un intento de suicidio. Entonces, pues busquemos la capacitación, busquemos siempre la prevención del suicidio y pues yo quisiera ir cerrando con esta conclusión en general de la importancia, ¿no? de tener este tipo de espacios. Nada más compartirles que lo importante de todo el equipo de colegas que venimos trabajando en la salud mental y en la promoción y el cuidado de y la prevención de diferentes comportamientos de riesgo, específicamente de autolesión y suicidio en relación a esta conferencia, como podemos hacerlo para garantizar el acceso a servicios de salud mental desde intervenciones que estén basadas en evidencia científica. Creo que para que podamos llegar a mayor cantidad de personas posibles, porque sabemos que estas intervenciones se dan desde el ámbito privado y quienes tienen la posibilidad de tener acceso a ellas está muy bien, indudablemente. Esa es una de las decisiones fundamentales y basadas también en los recursos económicos que se tengan, pero cuando no se tienen, además de muchos otros recursos personales, los recursos económicos para acceder a este tipo de intervenciones, es ahí donde nuestro papel desde la parte pública es nuestro deseo, además de nuestro compromiso. Pues también les dejo esta información de la Facultad de Psicología desde la FES Iztacala, donde pues hay diferentes programas. Acérquense, hay muchísima información para seguirse capacitando. Y me despido con este mensaje: la prevención del suicidio, requiere participación de todas y todos. Sumémonos y hagamos comunidad. Aquí pues les dejo algunas referencias de donde me apoyo para hacer la conferencia, y aquí están pues mis datos por si quisieran comunicarse conmigo. Yo con todo gusto, encantada de recibir alguna comunicación con ustedes. Estoy abierta a ello en cualquier momento. Y perdón por el tiempo. No, Meli, justo a tiempo. Muchísimas gracias. También creo que todos aquí agradecemos pues que nos dejes datos de diferentes lugares donde se pueda hacer contacto y donde podamos también capacitarnos. Me parece muy importante. Y bueno, pues quiero leerte por aquí algunos comentarios y preguntas, esperando que aquí en Zoom haya alguna, pero pues acá en Facebook, Brandon Beltrán te envía saludos. Nos Gracias. comenta, pues uno aprende tanto cuando ella está frente a espacios de enseñanza como este, entregada y profesional. Muchas gracias por compartir. Puras flores por acá. Ángeles Reyes acá en Facebook nos pregunta, Meli, ¿hay indicadores clave para para identificar la función de la conducta suicida versus lesiones causadas por otros problemas como tricotilomanía? No sé si tengas algún comentario. Sí, por supuesto. Tenemos las guías de protocolo de la MHGAP. Ahorita está MHGAP 2.0 y la MHGAP con contexto comunitario. Lo podemos descargar, tú googleas y puedes tener ahí tu protocolo donde puedes revisar muchísimos indicadores, ¿no? Es como una entrevista, pues podríamos decir, semiestructurada. Puedes
autoaplicarla, ¿no? Con tu consultante y puedes revisar de manera muy específica qué es lo que está pasando. Por supuesto que creo que más que llenar también muchos protocolos, creo que es importante hacer un análisis funcional del comportamiento en cada momento y sobre todo cuando hay riesgo, como les decía, ya sea riesgo leve, riesgo grave o moderado. Pero específicamente cuando mencionas esto de la triclotomía, pues me parece importante saber la función que tiene, ¿no? El hacer este comportamiento, platicarlo con tu consultante y de ahí revisar las posibles estrategias que podrían ustedes implementar para pues prevenir el suicidio. Excelente, muchísimas gracias. Y pues por acá Santiago, Alex Escobar y Erika Flores te agradecen mucho y le echan flores a tu participación. Nos dicen por acá, excelente capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y creo que pues tenemos nada más, no más comentarios ni preguntas. Muchísimas gracias, Nelly, por esta participación. Yo les digo a todos, pero es de todo corazón, que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo y de tu experiencia. Vale mucho para nosotros y esperamos poder colaborar más adelante con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Un placer y un honor acompañarte en esta inauguración y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Continuamos entonces más adelante con la transmisión.